Bueno, hasta que... Aparecen con el audio abierto la mayoría que empieza. Sí. Vean, chicos, que están todos desmuteados. Ya entraron todos. Bueno, empezamos entonces. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Es un gusto compartir este encuentro. A ver. A ver, ahora. Ahora sí. Ahí está, bien. Empiezo de nuevo. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Es un gusto compartir con ustedes este encuentro. Es un encuentro que nos convoca a presentar este número 5 de la publicación La Lúnula, titulada Cómo las palabras toman los cuerpos hoy. Este ejemplar de la revista digital del CIEC fue llevado adelante. Te muteaste, Bárbara, estás muteada ahora. No sé si vos o alguien. La elaboración de este ejemplar fue realizada por la gestión que nos precedió y hemos recibido de su intenso trabajo este producto. Esta elaboración fue llevada adelante por el área de publicaciones del CIEC, que en ese momento tenía como directora responsable a Roxana Chatti, directora editorial a Pia Liberati, como comité editorial a Graciela Martínez, Gloria Sensi, Roberto Cordero, Fernando Pomba, Agostina Ventre, y como asesora a Hilda Vitar. Nos toca a nosotros, en la actual gestión, realizar la presentación de este lanzamiento editorial y hemos pensado hacerlo de esta manera. No tanto el modo casi protocolar de una presentación formal, sino en todo caso aprovechar su contenido como una herramienta, como instrumento que nos permita acercarnos a leer, a interpretar algo de la clínica actual, a posibilitar el surgimiento de nuevos interrogantes, preguntas, de las que indudablemente no serán dadas todas las respuestas hoy, pero sí, seguramente, los conducirá a leer los textos, los preciosos trabajos que dieron forma a esta revista. Para los que no han tenido oportunidad de conocerla, les cuento que La Lúnula es una revista digital periódica de acceso libre y gratuito que publica el Instituto CIEC, que es un instituto asociado al campo freudiano y que, como su nombre indica, intenta encontrar una intersección entre el instituto y la ciudad. El corazón de nuestro instituto es la clínica y la investigación. Clínica que se desarrolla en su área como vía de formación de analistas con atención de pacientes y el trabajo que se emprende en sus ateneos, las admisiones, las conversaciones y más. Y las investigaciones que se llevan a cabo en los diferentes grupos de investigación que promueven los distintos departamentos del CIEC, relativas a distintas temáticas, cuyas muchas de esas producciones son dadas a conocer en la revelación escrita de estas publicaciones que el CIEC provoca, incluida la de hoy. Es de esta manera que hallamos que justamente es la clínica
y la investigación las que posibilitan que se produzca esa intersección, esa lúnula. Lúnula que puede tener, sin duda, un valor de uso. Como decía antes, como herramienta que nos oriente en la lectura de los síntomas actuales, como referencia en las producciones que se realizan, y también como material de construcción de la formación epistémica de los psicoanalistas. Antes de comenzar a trabajar en la utilidad de este recurso que la lúnula nos ofrece, quiero dar mis agradecimientos en primer lugar a los autores de este número de la lúnula: Eric Lorán, María Cristina Giraldo, Álvaro Estela, Candela Méndez, Mariana Gómez, Ross Paul Bisinguerra, Gustavo de Sal, Natalie Wolfing, Gabriela Dargenton, Paula Usni, Claudia Lichtenstein, Alejandro Willington, Marta Goldenberg, Estela Carrera, María Paula Guzmán y María Luz Kenardel. También el agradecimiento al Comité de Orientación del CIEC, a su directora, Candela Méndez, a todo el Comité de Gestión que participa en el trabajo de cada una de las acciones que el Instituto lleva adelante, a la asesora de la lúnula, Hilda Vitar, y a los integrantes del área de publicaciones de la que actualmente soy responsable y que los nombro: Camila González, Luz Kenardel, María Paula Guzmán, Pablo Moyano, Fernando Tarragó y Gonzalo Guzmán. Pero muy especialmente quiero agradecer hoy a nuestros invitados a trabajar la lúnula de hoy. Paola Cornu, que es AE de la Escuela UNA, miembro de la ANEL y de LEOL y de la MP, psicoanalista en Chile. Nicolás Busoño, miembro de la EOL y de la MP, responsable del TIA, psicoanalista en Buenos Aires. Y Álvaro Estela, miembro de la EOL y del MP, y que especialmente nos ha causado invitarlo por su función en este momento, entre otras, pero una, el admisor en el área clínica, que creo que eso nos viene muy bien en este momento para enriquecer con la lectura de las admisiones. Psicoanalista Álvaro en Córdoba. Bueno, para comenzar le voy a pasar la palabra a Álvaro, como anfitrión, como alguien de la casa, y damos inicio entonces a esta conversación. Gracias, Bárbara, y muy contento de compartir esta mesa con Paola y con Nicolás. Decimos mesa y bueno, alienta como para sentirnos más cerca. Bueno, agradecer a Bárbara y en nombre de Bárbara, de toda el área de publicaciones, por la invitación. Y particularmente por la idea de esta invitación como admisor del área clínica. Me pareció muy interesante y muy a gusto. Bueno, a raíz de una conversación que tuvimos previa con Bárbara, me quedé más prendado con la cosa de la lúnula, ¿no? De la intersección. Entonces, como sé que, y lo hemos ido conversando también, que cómo las palabras tocan o toman los cuerpos, aparece en los escritos y va a seguir apareciendo en la conversación, hago sobre todo la articulación precisamente de la perspectiva de la lúnula con el tema de las palabras y los cuerpos. Muy bien, entonces en la editorial de la primera lúnula, Ana Gallego, responsable en ese momento del primer comité editorial, en el que participaba nuestra directora, Candela Méndez, habla que se pretende esta revista o esta publicación como una intersección del CIEC con la ciudad
y que pretende inquietar, interrogar a través de temáticas planteadas al ras de la clínica. Y entonces allí me parecía que bien podemos situar aquí cómo las palabras toman los cuerpos a través de esa vocación de llegada al otro. La palabra del psicoanálisis a través de la práctica de los psicoanalistas. Y entonces, releyendo este primer número, me encontré nuevamente con un texto de Hilario Cid, en el que sitúa en su relato, este texto es parte de un testimonio como AE de Hilario Cid del 2002, creo aproximadamente, en el que sitúa en su relato la escena fantasmática sobre la que se edifica su síntoma. A los 6 años lo pescan a Hilario espiando por una cerradura y una mujer dice: este niño ya no puede estar aquí. Y él sigue diciendo en el escrito: aquella mujer me pilló. No era más que una portavoz de la estructura. Entonces, se me ocurría aquella intersección que va de la significación del falo a lo real del núcleo del síntoma. Entonces allí tenemos la escena, lo que hace estructura a través de la significación del falo, y lo real como vía el síntoma. Es decir, que allí también podemos tomar una intersección entre la posición que se juega entre la posición sexuada de ese ser y el inconsciente. Un punto interesante. Les recomiendo ese texto, claro. Esta perspectiva clínica me hace pensar que hace falta una lúnula, como decía cuando conversaba con Bárbara, para que haya una clínica, en el sentido de una clínica orientada por lo real, donde éste se tenga en cuenta para tratar la pregnancia de imaginario y simbólico. Más aún, una lúnula sirve para tratar un imaginario destartalado de un sujeto mediante la significación de ese fenómeno que lo aborda, y así el simbólico puede airear, aliviando un indecible traumático entre imaginario y real. ¿Ven cómo se produce esa intersección en las diferentes formas de las particulares experiencias de los sujetos? Y así, con esta herramienta podemos traccionar e ir de lo realmente imaginario a lo imaginariamente simbólico, es decir, que una lúnula es una herramienta, o la podemos interpretar, o la interpreto, como una herramienta clínica fundamental. Y esto, en este punto quiero hacer una salvedad. Saben ustedes que lúnula, en verdad, para la geometría plana y la geometría espacial, es lo que sería el cuarto creciente de lo que queda de no la intersección. Pero como Jacques Lacan subvertía los discursos establecidos, entre ellos el de la matemática dura, toma la perspectiva de la lúnula más bien, en términos de utilidad clínica, más bien en la intersección de esta. En el sentido de la intersección de los recursos. Entonces, más aún, a la lúnula la podemos situar entre los diferentes semblantes de encuentro entre el quehacer de un psicoanalista o un practicante del psicoanálisis, como es en el área clínica, y las diferentes versiones de la demanda y su recreación. Entonces, como admisor del área clínica, así es que el área clínica del CIEC
se la puede interpretar como ese articulador privilegiado que propicia una intersección, por ejemplo, entre la emergencia social y la urgencia subjetiva, trabajo que está en la última lúnula, entre el discurso del amo y el discurso analítico. Todo eso, todas esas perspectivas nos encontramos en el trabajo del área clínica, entre el discurso de la divulgación científica, cómo los sujetos usan los sintagmas de la divulgación científica, y el discurso del inconsciente, se identifican a eso. Entre la demanda de un tratamiento con sus múltiples motivaciones y respuestas de derivación al dispositivo más adecuado, entre los cuales está la consulta analítica. También podemos situar una intersección entre la admisión y los practicantes, y este es lo particular de mi participación hoy aquí, en busca de ese sutil punto de localización de un sufrimiento y su forma de expresarse. Entonces, para finalizar, me gusta interpretar al área clínica como ese espacio de intersección que propicia articular el quehacer de una presencia de una institución de psicoanálisis con el sufrimiento subjetivo, en pos de la continuidad de la supervivencia del psicoanálisis. Entonces, así es que en este trabajo de la admisión y en esta intersección entre la ciudad y el particular dispositivo del área clínica, que tengo que decir que no es un dispositivo de salud, es un dispositivo psicoanalítico, y esto hace a la importante inserción del discurso analítico vía la clínica, vía el significante clínica, con la ciudad. Entonces podemos escuchar cómo las palabras tocan los cuerpos en algunos recortes o viñetas clínicas muy breves. Es decir, cuando alguien consulta por angustia y se siente empantanada, esos son los significantes, en un trato tenso, hostil, en el tratamiento que antecede a esta consulta, y entonces en esa breve entrevista que se realiza en la admisión, escuchamos la angustia frente a lo hostil, cuando avanza diciendo que hace 25 años su familia se fue al exterior, padres y hermanos, le pregunto qué es su familia, padres y hermanos, y yo no me fui, no formé pareja. Es decir, que ese punto tenso, hostil en la demanda, es un punto sutil que interpreto a pasar a aquel practicante que vaya a tomar ese tratamiento. Otro recorte, otra perspectiva, la de la pérdida del apetito en relación al síntoma en el cuerpo, frente a una separación de la pareja, frente al duelo por la muerte del padre y el miedo de no sufrir una depresión. Significante que le viene del otro pregnante, del otro inmediato, tendrías que consultar, no vaya a ser que esto sea una depresión, cuando en verdad está la pérdida en el apetito y en el duelo. O aquella que dice que la facultad y la familia aparecen como cosas negativas que le hacen perder el sueño. Y entonces allí la paradójica pregunta es si no son las cosas que la despiertan para encarar un tratamiento. Y por último, me parecía interesante, mientras escribía esto, me acordaba de radiofonía en los otros escritos, cuando Lacan habla en esto de acercar el discurso analítico,
no lo dice en esa perspectiva, lo traigo yo hoy, dice en la página 538, dice, el sujeto del inconsciente solo toca el alma por el cuerpo, por introducir en él el pensamiento. Conversa con Aristóteles, ¿verdad? Por eso habla del alma. El hombre no piensa con su alma, piensa porque una estructura, la del lenguaje, la palabra, lo comporta, porque una estructura recorta su cuerpo y sin que nada tenga que ver con la anatomía. Bien, esta es la intersección que pretende el área clínica en ese acercamiento con un semblante de atención clínica para encontrarse, propiciar el encuentro de los sujetos con la práctica analítica. Llegó ahí, luego seguimos conversando. Buenísimo, muchísimas gracias Álvaro. Bueno, después conversaremos. Le voy a dar ahora la palabra a Nicolás Busoño. Adelante, Nicolás. Bueno, muy buenas noches. Es una alegría para mí participar de esta presentación, compartirla con todos ustedes, con Álvaro, con Paola, con Bárbara y con los presentes. Quiero agradecer la invitación a las autoridades del CIEC, especialmente a Candela Méndez, su directora, y a Bárbara Navarro, la responsable del área de publicaciones, por el cuidado en la preparación de la actividad. La conversación para la presentación de hoy se inició hace algunas semanas con algunas charlas para poner la actividad en contexto, orientar el trabajo, darle el tono. Me parece importante destacarlas porque cada una encarnó a su modo una presencia que permitió encauzar el trabajo de la mejor manera, inconsistiendo cualquier exigencia. La propuesta fue hacer un recorte de algunas perspectivas clínicas que colaboraran con la puesta en valor de la lúnula como herramienta de trabajo, de estudio, de investigación, para luego conversar. Por supuesto, el primero que fue tocado por esa propuesta fui yo, ya que la lectura del número 5 me llevó a los números anteriores. Me encontré con una publicación de excelencia, con artículos muy destacables, muy valiosos en cada número. La lúnula ha llegado para inquietar al lector, conmoverlo del ocio y la pereza y sacudirlo de la modorra del sentido, para que se encuentre con una incógnita que lo lleve a leer otra vez lo que había quedado en suspenso de comprensión. Plantea la editorial del número 1, que, escrito hace 12 años por Ana Gallegos, recién lo mencionaba Álvaro, llega a su destino hoy. En la conversación previa a este encuentro, me di cuenta, nos dimos cuenta, recién conversábamos de eso, de un equívoco que de alguna manera enmarcó el recorte que quiero compartir con ustedes. Leí varias veces el título de este número de la revista, ¿no? Cómo las palabras toman los cuerpos hoy. Lo leí varias veces antes de advertir el lapsus. Yo leía cómo las palabras tocan los cuerpos hoy. Superada la sorpresa, con la incógnita aún a cuestas, me pareció que se podía recortar allí un trayecto, del cuerpo tomado al cuerpo tocado. Es un intento, ustedes dirán si es exitoso. Entonces quería compartir y conversar con ustedes ese recorte. Hoy, desde hace tiempo ya, pero cada vez más aceleradamente, las palabras y los cuerpos tienden a separarse, como efecto del funcionamiento maníaco que provoca en la cultura la conjunción de la ciencia y el mercado. Los textos de la sección Falo y Civilización Actual ubican desde distintas perspectivas esta cuestión. La de una globalización que nos deja en un mundo cada vez más inestable, más reducido,
donde cada uno está librado a su goce por medio de la relación con objetos fetichizados, entre ellos la imagen del cuerpo, que es tratada hoy también como un gadget. Gustavo de Sal, en un texto de una claridad, de un bien decir destacable, Notas sobre la dimensión política del cuerpo, hace un recorrido histórico donde ubica los camiones de la salud. Me llamó la atención, la verdad que no sabía de ellos, los camiones de la salud del nazismo como precursores también de un totalitarismo sanitario muy actual, imperativo superyoico que pone a la salud como mercancía por delante y a veces en oposición a la vida. Imperativo que se vehiculiza por medio de fármacos, ejercicios, dietas, cirugías, distintas recetas técnicas que responden a la demanda de conservar una forma eternamente joven y bella. Se impone una versión de la existencia paradójica, una individualidad estandarizada que segrega la singularidad situable por el decir y, en ese punto también, como todo imperativo, deja caer el gusto por la vida, cuya fragilidad es considerada como una amenaza. Los significantes amo de los que se admitía que podían hacer existir la relación sexual son ahora insignias que se llevan en el ojal por un tiempo, señala Ross Paul Vinciguerra en su texto Parodias de Goces. Gabriela d'Argenton, en Cuerpos en Plus, agrega en relación a la época: hoy las palabras aparecen insuficientes para revestir la experiencia de los cuerpos. Insuficientes en más o en menos, sea una verborragia de sentido o el silencio que se manifiesta soberano ante una experiencia del cuerpo que se confiesa sola, como si en ella misma residiera todo su valor de verdad. Los cuerpos y sus múltiples y variados excesos desbordan el sistema semántico del hablante y en muchas ocasiones escuchamos cómo en esos episodios de cierta invasión de la presencia corporal, el sujeto se confunde con el cuerpo, sintiendo serlo a ese cuerpo y no tenerlo. Me pregunto, ¿cuerpo tomado? Quizás, ¿por qué no?, en el sentido de embriagado, consumido por un goce sin bordes que puede llevarlo al estrago. Vino para quedarse, fue el título de una serie de encuentros en los que el CIEC comenzó a trabajar la discontinuidad provocada en la pandemia en 2020, hablábamos de eso. En el encuentro incluso yo estuve presente en alguno. A lo mejor por mi inserción en el TIA, o al revés, también puede ser, ¿no? Porque se me presenta el juego de palabras, participo en el TIA. Vino para quedarse, y pienso en estas coordenadas, la embriaguez se vuelve una solución, a veces necesaria para algunos, ante la vociferación del superyo. Son textos que abordan una actualidad candente, que invitan a pensar distintos fenómenos clínicos que la pandemia y el aislamiento han puesto en primer plano. Una docente me contaba hoy de la tremenda agitación de los niños en el colegio y de los recursos que debe inventar cada vez para construir un alojamiento de palabra al que los niños suelen consentir y agradecer. ¿Cómo responder como analistas a esos fenómenos? Es una pregunta ineludible si queremos estar a la altura de la época. Leí con mucho gusto la entrevista que el comité editorial le realizara al área clínica del CIEC. Me pareció muy concreta, muy detallada, da cuenta del dispositivo de atención que implementaron durante la cuarentena. Me pareció una transmisión sumamente útil, realmente enseña del cómo, ¿no? Esta entrevista ofrece respuestas. Bajo algunas coordenadas formales mínimas, plantea el lugar del analista separador, con la función de operar sobre la inercia de goce para producir una localización que permita un tiempo de trabajo, un tiempo de comprender para hacer surgir el decir del sujeto. Cito:
Intentar ubicar el real en juego y el quiebre de la homeostasis defensiva al momento de la consulta posibilitó, en algunos casos, mediante el acercamiento subjetivo a través de la palabra, el pasaje de la emergencia a la urgencia subjetiva. Es decir, apostar a ubicar en el decir, en los signos que allí se presentan, el punto traumático singular oculto tras la emergencia generalizada. En el encuentro con el practicante, lo definen como alguien dispuesto a conversar, que ofrece la seriedad de una continuidad en los encuentros, dispuesto a que algo se produzca, ¿no? Así definen el deseo del analista, me interesó eso. Se recortan detalles discursivos que ubican algo de lo que en el cuerpo no estaba registrado, detalles que pueden ser alojados entonces por la palabra. Tocados, de allí lo que planteaba inicialmente como trayecto, tocados por una presencia que es sostén de un discurso en una enunciación encarnada, así lo dicen, ¿no? Es un asunto de lectura, discernir la escritura de la letra de goce, bordear, tocar, reducir algo de ese eco gozoso efecto de esa escritura. Y esa escritura se trata de abordarla, reducirla y recortarla, precisarla, bordearla, a partir de sus efectos en el decir y en el cuerpo. Es un extracto de la entrevista. El inconsciente es la política. Gabriela de Argentón retoma la orientación propuesta por Miller para que cada quien pueda subjetivar las satisfacciones que animaron su cuerpo y por las que sufre. Me parece que esta entrevista transmite con claridad una manera concreta de implementar esa política. Me gusta como lo dice Ross Paul Vinciguerra en su texto. Se trata de la reinvención de lo íntimo en la palabra. Dice además, no es que esta tarea pueda como tal contrarrestar el malestar de la civilización y la dispersión de los lazos sociales, pero sí puede dar lugar a otro tipo de satisfacción que no eluda lo imposible. Una tarea que acerca la posición del analista a la femenina. Allí ella hace una distinción entre lo ilimitado de los goces y la deconstrucción de las identidades, el capitalismo, privado del significante amo, y lo ilimitado de los goces y el no todo de la posición femenina. La distinción que debe hacerse entre lo que en el capitalismo nos releva a un todo lógico y el no todo femenino, porque el goce autorizado por el no todo fálico escapa al discurso, está fuera de la imagen. El goce femenino en tanto tal es lo que se sustrae. Dice, no puede parecerse al polimorfismo en enjambres de los goces contemporáneos que prescinden de los dichos. Tomé esta cita porque me parece para estudiar con atención. O sea, la destaco justamente porque me interroga. Me parece un punto muy, muy interesante para pensar la época, nuestro trabajo también. Para terminar, una última referencia. Cristina Giraldo, en Una historia de silencio, ubica esa tarea, la de reinventar lo íntimo en la palabra, ese espacio de vacío de significación, en el recorrido de su propio análisis. Testimonia allí de el pasaje del silencio como escondite a la omnividencia del otro materno, al mismo tiempo defensa e inhibición, al silencio, del pasaje al silencio como arma pacífica encontrado en el revés del trauma. Ella dice que los actos silentes del analista en el tramo final de su análisis operaron un corte en la voz, con efectos en su práctica y en su experiencia de escuela. Me mostraron lo que de la palabra hace letra y lo que el silencio hace inconsistir. Encontré la voz áfona en el revés de la pantalla del fantasma, en la torsión del uso del objeto pulsional, pudiendo a partir de allí operar con el silencio y la voz en la práctica de su práctica y en la enseñanza en la escuela. Entonces, a partir de esta cita, es que los invito a leer
Entonces, no solo el número 5 de la revista, sino también, en este caso, el número 2, porque se ocupa de ese tema, y si no lo leyeron, realmente se las trae. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Gracias a vos, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, Paola Cornu, adelante. Estás muteada, Paola. Sí, para no hacer líos con él, siempre me muteo. Bien, voy a sacar la voz ahora, así que... bueno, agradecer en primera instancia a Candela Méndez, desde el inicio su cálida invitación, la conversación que sostuvimos. Para llegar a esta conversación, esta sería, diríamos, la tercera para mí, la primera con Candela, luego con Bárbara, a quien también agradezco esa cálida y dulce manera de poder hacer una conversación previa, ¿no? Y a los colegas que compartimos esta mesa, como decía Álvaro. Bueno, he titulado el texto, ya verán por qué, algo anunció Nicolás, y estuvimos conversando recién, tomada por un toque que resonó. El psicoanálisis lo defino como un síntoma, revelador del malestar de la civilización en que vivimos. Digamos que es una práctica que se ocupa de lo que no anda. Terriblemente difícil porque pretende introducir en la vida cotidiana lo imposible. Jacques Lacan. ¿Cómo las palabras toman los cuerpos hoy? Es la pregunta que se hace la revista Lúnula en su 5ª edición. Sus textos serían, podríamos decir, el intento de bordear una respuesta a ello, y de lo que se extrae allí, en mi lectura, perspectivas clínicas. La invitación para la conversación de hoy es sobre cómo las palabras toman los cuerpos hoy, ya no como pregunta, sino como afirmación. De esta forma, me surge de modo de toque responder con otra pregunta ahora. ¿Cómo te lo digo? Será a través de los textos de esta 5ª edición que lo intentaré bordear a la base en un no todo saber puesto en juego. A su vez, me ha llamado la atención la trenza que anuda entre el llamado a investigar la clínica, sus perspectivas y la transmisión de ello que articula el Instituto CIEC y la escuela. En tanto, ¿cómo te lo digo?, es el título de las próximas jornadas de la sección de la EOL Córdoba. Antes de conversar, quisiera contextualizar el título, que surge a partir de un equívoco que marca Nicolás en nuestra primera reunión previa, aperitivo diría. Nicolás nos dice de su equívoco en el título cuando las palabras tocan en vez de toman los cuerpos hoy. Atiendo en el momento de mi mismo equívoco. Al dejarme llevar y navegar por la lectura de los textos y situar las coordenadas que me parecían interesantes, por supuesto, son todos textos muy ricos, enseñantes, sin embargo, no todo podía tomar hoy. Me encontré así, en este navegar, con una entrevista de Eric Lorán que me hizo pensar el equívoco y lo que nos convoca hoy en mi lectura. Le preguntan, ¿cuál podría ser entonces el lazo social de los cuerpos hablantes en el siglo XXI? Responde, el lazo social de los cuerpos hablantes es un punto fundamental que acompaña esta promoción del cuerpo que se tiene, que uno de los malentendidos relativos a esta promoción sería pensar que se trata en el cuerpo hablante del cuerpo del liberalismo. Tengo un cuerpo y me pertenece, y que una vez transformado en bien legal puede cortarse en pedazos. Agrega que lo que para Lacan es primero no es el cuerpo en tanto que aislado, sino el cuerpo en tanto que tomado en el discurso. Por un lado, dice, está el autorotismo del cuerpo, el cuerpo que goza, y por el otro, su captura en los discursos que organizan el lazo al otro. Hablamos con nuestro cuerpo.
Si el goce es autoerótico, se pregunta, ¿cómo podemos concebir el lazo al otro? Precisamente por el afecto que viene a tocar el cuerpo. Bien, de esta forma intentaré transmitir algunos toques, por lo que fui tomada en una inmersión que me propuse al navegar tanto por Lúlula como por la revista, o sea, por Lúlula, la revista del CIEC, como por su página, que nos transmite el trabajo de investigación epistémico clínico que apuestan a desarrollar y a realizar este año, siendo el síntoma lo que permite acercarnos lo que se presenta en nuestra práctica, en la época actual, y como perspectiva de la orientación lacaniana por lo real, el goce, hay de lo uno. De esta forma, en cuanto se admite que el síntoma es goce, y en la medida que el goce pasa por el cuerpo, es impensable sin el cuerpo. Para ello, en esta intervención, relevaré de los textos en su dignidad de perspectiva, a modo de objeto facilitador, algunas cuestiones que espero nos hagan circular en una conversación, posibilitando en el mejor de los casos una elaboración de saber, no toda, en comunidad. Venimos en la lectura de que la época, el discurso capitalista, en su alianza con la ciencia, con su epistemología del control para dar garantías, proponen soluciones a lo imposible, a un modo de vivir seguros, en una política de mercado de salud, de los lazos, del amor, etcétera, para todos, orientada a satisfacer la demanda como un modo de gozar, aspirando a erradicar el goce, haciendo existir el hay relación. Y que con la contingencia sanitaria, diría, se ha producido un relevamiento de un empuje al aislamiento y en ello a las transformaciones del lazo social. Aparece en la insistencia de la época este imperativo que finalmente empuja a quedar dispuestos y en serie como objetos de consumo en el mercado solos y aislados, consumidos y en su consumismo. Las pantallas han tomado el lugar de los cuerpos en la pandemia. Soltarse de ello es hoy un desafío. Apuntando en mi lectura al borramiento de la singularidad, lo hétero en un continuismo segregatorio, a una cierta falacia a pretender un todos iguales en un todo posible. Leo, en Cuerpos en Plus, de Gabriela D'Argenton, la importancia que plantea en que debemos estar advertidos de que se legisla para todos, borrando la singularidad, la singular manera de tener un cuerpo, el modo en que cada uno de los hablantes puede subjetivar las satisfacciones que animaron a su cuerpo y por las que sufre. De esta manera, en palabras de María Paz Guzmán, en el CIEC Investiga, sitúa no todo es simbolizable y que no hay manera de taponar por completo el hecho de que no hay relación sexual por más letras y categorías que se agreguen a LGTBT+. Lo real siempre aparece, quedando así un gozar de ser miembro de una categoría, podríamos pensar. De esta forma, la perspectiva del discurso analítico toma en cuenta los unos solos, planteándose el desafío de dejar de lado el binarismo y no suturar la diferencia con los nuevos semblantes que interpretan el género, plantea María Paz. La práctica que hoy nos convoca, marca Gabriela D'Argenton, requiere de una interpretación a su medida. Agregaría de una docilidad a lo singular, en el que el analista sea un partener lector, como así siga el decir de cada analizante a ritmo propio. En palabras de Eric Lorán, sigue lo que el analizante tiene para decir. El operar del analista con el parletre y la transferencia tiene efectos, y en la transferencia reduce el sujeto supuesto saber a un supuesto saber cómo operar, maniobrar y leer. Estamos advertidos con Lacan que no hay relación sexual, y por lo tanto no hay garantía de un goce universal que alivie a un para todos, en la que hay de lo uno, en un modo de gozar singular.
Pero el instrumento del psicoanálisis, vía el amor de transferencia, posibilita el lazo social para quien consienta a ser tocado por las palabras en sus equívocos resonantes en una experiencia analítica, y consentir a tener un cuerpo y hacerse responsable de lo que se goza. En una perspectiva en la que, llevada la experiencia analítica hasta su final, el parletre pueda dar testimonio de su transformación de goce. María Cristina Giraldó lo dice así: el uso fantasmático de la voz afectaba la orientación de mi práctica, lo real se me escapaba, y en el no querer saber propio del síntoma, me engañaba con la falacia, con las ficciones del fantasma, agregaría, de cómo las palabras han tomado el cuerpo. Consentir a los actos silentes de su analista en el tramo final, operaron un corte en la voz con efectos en su práctica y en su experiencia analítica. Entonces, para finalizar, en palabras de Eric Lorán, se trata para nosotros de despertar al sujeto a una nueva responsabilidad inédita que lo enlace más allá de su asujetamiento a significantes amos, a su responsabilidad respecto al objeto plus de gozar. Así me interesó cómo Candela sitúa en su texto una cuestión importantísima, y es respecto a la orientación de Miller, precisando, siguiendo a Freud y Lacan, que los conceptos no se abandonan, se los conserva, se los desplaza, se los sedimenta. Todo es bueno ponerlo a prueba. En esta línea, las perspectivas clínicas me parecen podrían tomar esta orientación a partir de los momentos lógicos de la enseñanza de Lacan, teniendo presente como perspectiva la orientación política por el síntoma y lo real, sumando a ello qué perspectivas clínicas podemos leer hoy y mañana, pasado, en el malestar en la civilización. Hoy cada uno tiene una lectura, tal vez mañana otra, sin embargo, una orientación en la perspectiva por lo real. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Bueno, de lo que escucho de cada trabajo me gustaría hacer algunas puntuaciones, a ver si eso nos permite conversar. En realidad es hacerlo conversar también con la publicación, ¿no? Porque hay varios textos que vuelven a tocar algunos puntos. Bueno, yo no quería spoilear de entrada el equívoco de Nicolás y Paola de la lectura del título, de cómo toman los cuerpos, ¿no? Cómo las palabras toman los cuerpos y no cómo las palabras tocan, pero que me pareció brillante ese equívoco porque conducía ya a un caminito de trabajo, ¿no? De alguna manera, ya estaba ahí, ¿no? Y me pareció, empiezo ahora por Paola, justamente a partir de esto del equívoco de lectura, lo que tomás en relación a lo que Eric plantea, ¿no? Del equívoco, y esto de cómo es el lazo social de los cuerpos hoy, que Álvaro lo trae a partir de la experiencia como admisor. Nicolás nos cuenta esta viñeta, ¿no? Sobre esto que la maestra le dice hoy, ¿no? Y esto de él, tengo un cuerpo y me pertenece. Que me hacía, me evoca algo que algo conversamos en la reunión anterior, ¿no? Que Ross Polby sin guerra, como torsionando algo que Lacan manifestó en el Atolondradicho, decía que en la época hay un creer, que hay todo un saber hacer en cuanto a los cuerpos, ¿no? Y agrega como si el cuerpo fuera un gran otro del gran otro, es un otro del otro, que sabe qué quiere y cómo gozar, ¿no? Y eso me evocó lo que les había comentado ya, este dicho de Miller en una fantasía, ¿no? Hablando de cómo el objeto A en el cenit de la civilización plantea que se pretende garantizar a cada cual
su modo de gozar, pero que lo podemos poner en tensión también con el yo soy como gozo, ¿no? Que plantea Miller en el primer síntoma, que tiene que ver ya más con esto último que vos desarrollás, Paola, en relación a María Cristina Giraldo, o que vos también, Nicolás, lo tomabas, ¿no? Me gustó mucho lo del consumismo. No, no se me había ocurrido, está muy bueno. Y lo que referís en torno a las pantallas y la tecnología, que tenemos varios textos que toman algo de eso, y que lo podemos escuchar, me parece, en la clínica a diario, ¿no? Y ahí también podría hacer un gancho un poco con lo que planteas, Nicolás, en torno a este totalitarismo sanitario, ¿no? Cuyo precedente fue el nazismo, en el ideal, que no es solamente en un ideal de salud, buscando la armonía y el equilibrio, ¿no? Entre el cuerpo, sino es como también incluida la estética, la genética, ¿no? Que hoy cobran como una fuerza muy importante, y que en las pantallas eso es lo que prolifera, y lo podemos escuchar casi a diario en la clínica, ¿no? En relación a Instagram y demás, ¿no? Como los ideales estos eh, mortificantes, diría, ¿no? Y me parecía muy interesante porque yo tampoco sabía, Nicolás, esto de los camiones de la salud. La verdad que estaba enterada de los trenes de la muerte, pero no de los camiones de la salud. Genial la investigación de Gustavo de Sala en ese punto. Pero, ¿cómo lo hace plantear todo a que el hombre es débil y no puede resistir la idea de agujero, ¿no? Lo hace surgir de ahí, ¿no? A este punto, y por eso la búsqueda de la salud asociada, ¿no? A ese punto de armonía, de equilibrio, ¿no? Hasta llegar a esta obsesión del régimen nazi precedente del capitalismo. Me parecía ese punto interesante, y también que lo podemos ilustrar un poco con el texto de Natalie Wolfing, ¿no? En el que ella habla, ¿no? de cómo cada uno en este derecho a gozar y demás, finalmente se produce, digamos, esa ruptura de los lazos en el no sexo, no por vía de la prohibición, sino por el exceso, ¿no? Un exceso de goce. Y volviendo a lo que planteaba Álvaro, vuelvo al equívoco, porque no sé si entendí bien, pero esta paciente dice miedo de no sufrir una depresión, ¿no? Eh, Estás muteado, Álvaro. Y este otro de que le hace perder el sueño. Está bien, ahí en la función de admisión, donde, bueno, no vale la interpretación, digamos, y demás, pero el acto de lectura, que me interesaba, que está muy bien en esta entrevista al área clínica, cómo pone de relieve, ¿no? Ese acto de lectura ahí, y sobre todo en esas entrevistas que se hacían en el dispositivo de emergencia, que eran entrevistas muy acotadas, digamos, en un tiempo breve, pero como ese elemento de lectura que me parece que articula muy bien con lo de herramienta clínica fundamental, ¿no? Que decís de la lúnula, ¿no? Y en eso como cierta, parecía, hace falta una lúnula para que haya una clínica, pero también pensaba, bueno, cierta reversibilidad, si hace falta una clínica para que haya una lúnula también, ¿cierto? Bueno, eso por ahí. A ver, el área clínica, si quiere participar con preguntas, los integrantes del área con algún comentario, se desmutean y participan. Y bueno, y abrimos a conversar un poco
estos planteos que me parecieron sumamente ricos, interesantes. Bueno. ¿Nosotros? Sí, ¿Sí? que quieran, sí. Bueno, la verdad que volviendo a ese equívoco, me gustó cómo recortó Paola la Ujú. cosa, porque ella dice, tomado por el discurso, tocado por el afecto que viene del cuerpo. Me parece que ahí muy preciso eso, ¿no? Uno podría ubicar, incluso ahora pensaba en el partener síntoma, cuando Mileru se plantea cómo pensar al sujeto en su responsabilidad, ¿no? Ujú. De esas primeras clases, cuando él ubica si el sujeto es efecto de la estructura, ¿cómo pensar la responsabilidad? Me parece que este juego, este recorte que hace Paola, me parece que va a ese punto, ¿no? Tomado por el discurso, uno es sujeto de eso. Ahora, en el punto donde es tocado, hay una respuesta. Y pensaba, pensaba en agujero y tapón, ¿no? Porque lo que plantea de Sala ahí es que el hombre es débil, no soporta el agujero y ahí ubica una solución. Ujú. Ahora, ¿qué solución ubica? Es muy importante la diferencia entre las soluciones posibles, porque él plantea allí, si se pone una imagen, eso tiene un efecto. Absolutamente. Si hay allí un tóxico, eso tiene otro efecto. Si hay una palabra articulada, difícil decirlo, como pensarlo, pero articulada a un silencio, una palabra que porte un silencio, como lo plantea Giraldo, ¿no? Me parece que hay ahí otras posibilidades. Me parece que la vía del síntoma es esa, ¿no? O sea, hacer con el agujero algo más Ujú. eh, dócil, dúctil, que permita una respuesta más variable, ¿no? Y ahí es un soy como gozo, pero ya pasado por las vueltas de la palabra, ¿no? Esa identidad sintomal que varios textos destacan, ¿no? Como resultado. Bueno. Sí, me parecía que esto que decís del tapón está muy bueno porque él habla ahí, ¿no? Como de tapones previos que hubo, por ejemplo, la de la medicina griega, ¿no? Que también era en una búsqueda, ¿no? De la armonía y demás, pero el punto en todo caso es el cómo, ¿no? Sí, sí, Eh, él hace un recorrido allí por los conflictos de la medicina actual, digamos, sujeta a un ideal de armonía, pero al mismo tiempo es, eh, de alguna forma articulada a la ciencia y al número. Entonces ahí hay una confusión, dice, para los médicos que responden a aquel ideal con herramientas que no van para ese lado. Todo lo actual de los análisis clínicos, de las intervenciones médicas que no tienen que ver con ese ideal armónico, ¿no? Sí, 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 un objeto de mercancía en todo caso, ¿no? Directamente, También, sí, sí, también. sí, sí, sí. Buenísimo, sí. Bueno, bueno, Álvaro y Paola, Parece que Marta quiere hablar. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. La verdad que muy buenos los tres trabajos.
Hola Paola, hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Mucho, mucho. Qué suerte que al menos existe la presentación de la lúnula. A mí me resonaron de los tres trabajos este equívoco del tocado y tomado del cuerpo, especialmente para pensar esta ilusión del parlante ser, del sujeto que habla y que recibimos, especialmente, como decía Álvaro, en el área clínica y en el dispositivo de emergencia, que fue una invención del CIEC en momentos tan difíciles y ante el real que no sabíamos de qué se trataba. Esta ilusión de los sujetos que venían y de los que siguen viniendo al CIEC de tener un cuerpo. Y bueno, no recuerdo cuál de los trabajos hablaba de cómo estos sujetos en esta ilusión tratan de cirugiar, para usar este neologismo, al cuerpo y desde muy pequeños. Entonces me parece que ante esto creo que el psicoanálisis propone, usando este neologismo, un acto interpretativo del analista, es decir, de los practicantes que formamos en el CIEC, en el área clínica, justamente un acto del cirujano. Es decir, tiene que ser un acto certero, corto, firme, que corte precisamente con esto de lo que no se quiere saber, que es el goce. Bueno, quería poner en valor esto, saludar a Paola, por supuesto a Nicolás, y bueno, mis colegas que por suerte algunas veces nos vemos presencialmente, un abrazo, muchas gracias. Lo del cirujano sería un poco lo del analista separador que hablaba Paola, ¿no? Sí, es interesante, por eso situaba como los momentos lógicos también de la enseñanza de Lacan, ¿no? Cómo tenerlos en perspectiva, sumarlos, ¿no? Porque me parece que es interesante cómo pasar del sujeto supuesto, saber a supuesto, saber cómo maniobrar, cómo operar, cómo leer, porque creo que lo que trae efectivamente Marta es, y está en la entrevista, ¿no? que le hacen al CIEC respecto del analista lector, y creo que también lo trae Álvaro en ese punto, ir a leer, a pescar, ¿no? Lo voy a decir así, tomar, a tomar, ahí está el tomar con el tocar, ¿no? Y qué efecto puede haber en el paso, vamos a decir, de la admisión al practicante que toma ese caso, ¿no? Cómo va a tocar aquel significante que fue pasado, lo voy a decir así, ¿no? Algo así entendí, Álvaro, que hay una cierta transmisión de ello. Entonces me parece interesante porque ahí es como el sujeto supuesto maniobra, ¿no? Y opera al modo de una cirugía. Entonces creo que eso es muy interesante y lo ligaría a esto que pescó Bárbara del consumismo. Este es un significante que, a ver, primero, cuando yo ponía en el título tomada, ¿no? Porque primero me leí los textos y fui efectivamente a pescar qué. Y cuando me vi, me puse a escribir, ¿no? Y cuando me vi, me di cuenta que efectivamente la cuestión de la época seguía retornando y me seguía tomada. Porque mucho de la investigación o de textos que he escrito van en la línea de la época, de la soledad, del aislamiento, etc. Y el consumismo es un punto que también me traía respecto de la época, que también le di vueltas en algún momento, con el equívoco del consumismo, y cómo el sujeto queda en ese goce autista solo, ¿no? Y cómo
la experiencia analítica, por algunas entrevistas que sean, tomando lo que veníamos hablando recién, el sujeto queda tocado y a la vez tomado, ¿no? Tomado. Por una interpretación, por una jaculación, por un equívoco, por algo, ¿no? Entonces, por eso que el texto que traía a mí me parecía interesante de hacer el juego, ¿no? Con el equívoco, que además nos reímos mucho en la reunión, pero a la vez también como me parecía interesante, nosotros nos dejamos tocar y enseñar por los colegas. En este caso, Lúnula, los textos son textos que efectivamente nos enseñan para pensar ciertas perspectivas que otros colegas han leído y que uno se sorprende, ¡oh! ¿No? O lo lanza a poder pensar cuestiones que venía investigando, que fue lo que me pasó a mí. Entonces, por eso traje este consumido por el consumismo, ¿no? Consumismo. Eso también tenía que ver con un poco lo que a mí este texto y este trabajo me llevó a seguir investigando, ¿no? Me relanzó. Entonces, también lo agradezco. Y por eso lo quería retomar ahora. Eso por ahora. Nosotros a vos, Paola, me parece a mí una invención brillante esta del consumismo, y porque sí estaba el consumidor consumido, pero no había escuchado este consumismo. Es muy bueno, brillante, realmente. Bueno, Álvaro. No, me gusta cómo de diferentes modos los tres trabajos apuntan a cuando un discurso se hace uno y a la dificultad que introduce eso o a la perspectiva clínica que introduce ese empuje al uno. Es impresionante lo del camión sanitario, porque tomando la cuestión del dispositivo que se inventó de la emergencia generalizada a la urgencia subjetiva, es que esa perspectiva de que todos bajo la misma dimensión sanitaria parecía incuestionable. Pero claro, bastó que pasara un poquito de tiempo para que la dimensión subjetiva cuestionara mediante la angustia, ¿no? Entonces, me acuerdo ahora, no sé si alcanzó a escribirse algo de eso, pero en aquellos primeros momentos, dentro de los primeros pacientes que se acercaron a ese dispositivo gratuito, telefónico, muy accesible, de no muy larga duración, para tocar un poco de qué se trata para ver qué se podía hacer con eso, no meterlo en un tratamiento que no sabíamos para qué lado iban a ir las cosas, ¿no? De un sujeto que al poco salir a la calle con todos con las máscaras en la boca, entra en una gran crisis de angustia. Y entonces ahí el todo queda interpelado por la experiencia de ese punto de fuga privilegiado que leemos los analistas, ¿no? Privilegiado para quienes nos dedicamos a leer esa perspectiva. Entonces, a partir de allí, no fue tratada en un sistema, quiero decir, no sé si fue a parar a un sistema sanitario general. Cayó a uno de los dispositivos y se trataba de alguien que pudo rápidamente articular la resonancia con el cállate la boca de su madre. A la perspectiva del trauma, digamos, ¿no? Del trauma. No dejar claro. Entonces allí el todo, ¿no? Y la otra cosa que me parecía interesante, que
tomando el ejemplo de Marta, de la cirugía, pues en la admisión del área clínica se trataría de algo así parecido a una microcirugía, porque esto que dice Paola, se trata de leer un poco, en un momento privilegiado, breve, lo que atraviesa esa demanda. Y entonces también una microcirugía para contraponerla a lo macro. Entonces el miedo de no padecer la angustia, La depresión. la Miedo de... depresión pone en cuestión a su emergencia subjetiva. Claro, claro, sí, es precioso, como los miedo de no sufrir una depresión, ¿no? Pero es bueno, esta lectura así finita que en la admisión se hace necesaria sin perder, ¿no?, la perspectiva del trauma, ¿no? Más allá que no se pueda eso ahí mismo elucidar, pero sí se pesca, ¿no? Que hay algo más, ¿no? Como decías vos de esta otra paciente recién. Y que sí se verificó mucho, o de una manera muy fuerte, ¿no? En este dispositivo especial que hubo de emergencia en el periodo de la fase 1 y de la pandemia, ¿no? Bueno, sí. ¿Posible, Álvaro, que puedas transmitir cuando tuvimos la reunión que yo le llamé aperitivo, esta Sí. viñeta, porque la viñeta que transmitiste ese día, que me pareció una perla, junto con esta que transmitiste, pero ese día fue los pasos en falso. Los pasos de falso. Los pasos en falso, pero lo de los pasos en falso La es viñeta, ¿te escrito, acuerdas? ¿verdad? No, de la viñeta que La mencionaste. viñeta que comentaste a propósito que yo te señalé este punto que vos tocas en tu artículo, porque autor también, no solo admisor, sino también autor, donde decís de la vocación de nombrar, los pasos en falso en la vocación de nombrar. Y mencionaste esta viñeta ¿Quién se de acuerda? Primero De la autoridad. tráiganmela a la la memoria. La autoridad. Paola. autoridad en el colegio. Problema de autoridad. Problema de autoridad. El problema de autoridad. No, esa es una perla. Bueno, Por es favor, transmítela. de las últimas, claro. Alguien que consulta por sí misma y por su hijo. Porque ella no sabe muy bien qué hacer con lo que dicen en el colegio. Y en el colegio dicen que su hijo tiene problemas de autoridad. Entonces le digo, en el colegio, muy bien. ¿Y cómo va en la casa? En la casa no hay ningún problema. Qué bien, pero ¿y cómo es? Él hace lo que quiere y cuando tiene ganas estudia. ¿Verdad? Entonces luego conocemos o escuchamos que había una sensibilidad particular de la madre con la autoridad. A mí Sí, me sí. evocó esto de los pasos en falso en la vocación de nombrar, a esto que Miller dice en piezas sueltas del cuidado de nombrar algo, ¿no? Como que tenemos mucho cuidado de nombrar algo, ¿no? Advertidos, ¿no?, de esa articulación sentido y real. Y en eso me interesa enganchar con lo que tomaste, Paola, del texto de Luz Kenardel, de María Luz, ¿no?, Exactamente. que ella dice en esto de los niños, ¿no?, como Sí, sí, sí. el tiempo ese, y no precipitarse a suturar, ¿no?, con estos nombres de la época, y esto que ahora, bueno, cada vez más, ¿no? Me parecía que enganchaba bien esto, ¿no?, de los pasos en falso, en esa vocación de nombrar, con esto otro, ¿no?, que también toma Paola recién. Bueno, no sé si hay algún comentario del área de publicaciones,
¿Alguna pregunta? ¿Se desmutean? Mientras tanto, mientras se van desmuteando, digo de que es una perspectiva muy interesante la que plantea Lacan cuando habla de la falacia que testimonia lo real. Porque es un saber hacer particular en el psicoanálisis con lo que falla, que no es meterlo en el camión sanitario ni en él con su mismo. Sino esa perspectiva virtuosa. Cuidarse o no cuidarse es lanzar el discurso para que eso indefectiblemente falle en la vocación de nombrar, pero que allí donde hay la insistencia de tapar es que está un real en ciernes. Entonces me parece que lo que la lectura de la lúnula enseña en muchos de los artículos apunta a eso. Sí. Apunta a eso. Sí. Yo en ese punto, buenas noches, bueno, les agradezco las intervenciones y la lectura, sobre todo la lectura de la lúnula. Pero en Habla ese María punto, Luz, decí tu nombre porque... María Luz Knardel, desde el área de publicaciones. Quería tomar solo un detalle de un texto que es el de Paula Usni, que ella recorta la cuestión del consentimiento, y me parece que es fundamental la cuestión del consentimiento en este punto de consentir al análisis, ¿no? Porque ella lo trae a propósito de una aplicación en donde ante el encuentro y la posibilidad de que lo judicial o la justicia intervenga, bueno, se da como prueba esa aplicación para decir, di mi consentimiento, pero en esto que ustedes van trayendo y van recortando de la clínica, hay otro tipo de consentimiento ahí, sobre todo lo que traen al final sobre el silencio, que veía en lo de Nicolás como un recorrido desde la docente que necesita la palabra para contener la inquietud del niño a el silencio al final del análisis, que bueno, me parece que es toda una perspectiva. Bueno, solo eso y agradecerles mucho la lectura. Sí, el consentimiento que Paola mencionaba también, ¿no? La intervención del analista en el caso de María Cristina Giraldo, ¿no? Absolutamente. Sí. Buenísimo, gracias, Luz. Bárbara, Bueno, Fernando. Sí. Una pregunta para Nicolás y para Paola, pero retomando un poco también lo que trajo Álvaro. Hay una cita que arranca el texto de Éric Laurent sobre que eso de Lacan, de la Tolondra dicho, que habla del saber hacerse una conducta. A mí me pareció que cómo se puede pensar esa trayectoria del tomado al tocado en relación a lo que presentó Nicolás, como una manera de saber hacerse una conducta que va a contrapelo de la época, y en relación a Paola Cornu, el saber hacerse una conducta en el equívoco, como alguien puede bueno, era un poco eso, esas dos preguntas. Buenísimo, Fernando, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Perdón. Sí. No, sí, habla Nicolás. No, se me ocurre que tiene que ver con consentir. Consentir al afecto, consentir a que hay agujeros, tiene que ver con eso, me parece, lo entiendo así, ¿no? De ahí Laurent hace todo un recorrido sobre eso, pero en términos de lo que estábamos hablando, me parece que se podría decir así, ¿no? No una conducta en términos de recetas de tratamiento del cuerpo, sino consentir a ese ser tocado por el afecto. Y consentir a ser tocado desde el inicio, ¿no? Porque a mí me surgía
en esta navegación que hice, ¿no? Leí en algún lugar, que la verdad dije, bueno, será para otro momento, que es cuando las palabras no son tomadas por el cuerpo, ¿no? Cuando está la negación ahí, porque aquí estamos en cuando las palabras toman los cuerpos, cuando no toman los cuerpos. Y a mí me parece que, rápidamente, ¿no? A propósito de la pregunta, que hay un consentimiento en ser tomado y tocado. Para poder lograr, me parece, confrontarse a estar tomado, hay que consentir a que algo tocó ese cuerpo. Y cuando eso no ocurre, habría que preguntarse en qué estaríamos, ¿no? Más allá de las estructuras, sino que de qué podríamos hablar de ese cuerpo, de ese ser parlante, ¿no? ¿Qué cuerpo hay? Lo dejo abierto, ojo, es lo que a mí primeramente me llamó, pero dije, bueno, la verdad, irme por ahí iba a ser una diferencia. Seguí un poquito más porque hice una investigación de eso, Paola. Está muy bueno eso. A ver, y entonces, y ahora otra pregunta. Voy a decir algo que me surgió ahora. Sí. ¿Sabes si desde ahí se podría pensar la psicosis ordinaria, por ejemplo? Bien. A investigar, ¿no? Sí, pero está muy buena la pregunta para investigar. ¿No? Si hay algo de eso, por eso decía, sin tomarse de las estructuras, ¿no? Pero por eso me parecía tan interesante no abandonar ni los conceptos, ni los momentos lógicos de la enseñanza de Lacan. Creo que y por eso decía al final, esto nos lleva a elaborar, a ver qué perspectiva estamos pensando hoy día en la clínica, con una orientación, ¿no? La perspectiva por lo real, pero sin embargo hay algo del orden de la época. Yo lo había puesto en el texto, pues lo saqué, pero me preguntaba, ¿qué cambia de la época y qué no cambia? ¿No? Hay un punto de la época que no cambia. A mí lo que me hizo leer eso fue la pandemia. Y el empuje, que lo conversamos en el aperitivo de conversación, el empuje al aislamiento, y es como que se redoblase, ¿no? Por un lado, al aislamiento, y por el otro, a hacer todo posible, ¿no? Esto de, no sé si, me imagino que sí, pero esto de escuchar a los pacientes, estoy 24/7. ¿Qué es estar 24/7? Y volvemos a cuando el cuerpo es tocado y tomado, ¿no? ¿Qué punto de límite ahí, ¿no? Eso a mí me ha llamado mucho la atención respecto de la pandemia como una contingencia que ha surgido, y por eso partía, sabemos de la época, lo hemos estudiado, esta alianza entre... Pero hay algo que se mantiene, ¿no? Como... Y se redoble, como que se hubiese un empuje mayor, ¿no? Y claro, la del pandemia... aislamiento. Disculpa. Me callo, cállenme, porque si no... No. Me gusta mucho ese punto de esta conversación donde está la tensión entre el consentimiento y en el cómo las palabras no tocan los cuerpos. Pensando en la época, me parece interesantísimo porque es un tema de conversación del área clínica hoy, en relación a cuando no hay efecto de palabras, Claro. toque. Perdón, y en este sentido, perdón hay varios textos que hacen referencia a eso, cuando la información viene a decir acerca del goce. Bueno, este que yo traía de la aplicación, que me parece que hay varios textos que pueden ubicar cómo se tapona eso, y el texto de Paula Usnik, que se llama Consentimiento malentendido, o sea que también esa posibilidad del malentendido, es cuando algo toca, ¿no? Claro. En el Muy mejor interesante eso. En el mejor de los casos.
claro, las distintas formas del aislamiento, como vos estás mencionando, Paola, ¿no? Porque frente a ese aislamiento que hubo, ¿no?, en la pandemia, en las casas y demás, muchas veces al revés, demandaban por la pérdida del aislamiento en el 24/7, por ejemplo, Exacto. ¿no? Una Y zona estar, taponado, exacto, ¿no? totalmente, ¿no? O sea, las distintas versiones, se podría decir, del aislamiento, ¿no? Cómo aparecían, por supuesto, también creo que relativa a distintas estructuras, ¿no? Sí, sí, sí. Y con efectos distintos. Veo que hay algunas hermanos intervenciones. A ver, César Massa y Charlie Rossi, y me parece que estamos ya en hora. César. Sí, bueno, buenas noches. Agradezco los trabajos y la intervención. Decirles, digamos, en agradecimiento cuando la lúnula, es decir, los textos tocan y uno se puede prender a la lectura. Necesitamos de un cuerpo para que haya experiencia de lectura que continúa en extensión la experiencia del propio análisis. Y entonces celebro este dispositivo de presentar la lúnula, pues si no existiría en una de esas esta presentación, muchos nos quedaríamos sin entrar con nuestro cuerpo lector deseante a la lúnula. Muchas gracias, César. Bien, Gracias. sí, sí. Charlie. Buenas noches. Hola, Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mí, lo del título que me había llamado la atención, paradójicamente, era el hoy. No tanto toman el equívoco ese que tuvieron ustedes, sino el hoy. Porque a mí siempre me resulta fuerte pensar cómo planteamos desde la perspectiva del psicoanálisis qué es hoy. Siempre tengo esa pregunta acerca de cómo definimos una época. Pero mi intervención se me ocurrió a partir de lo que planteaba Paola cuando tocó el tema de la psicosis ordinaria, ¿no? Y pensaba que lo que venían hablando está muy en consonancia con lo que se propuso para el próximo congreso, la relación entre el individualismo contemporáneo, los cuerpos actuales, la pantalla, y bueno, es ya toda una interpretación que se hable de todo el mundo es loco. Entonces, a partir de eso, lo que pensaba es que vamos a suponer que hablamos de la época del autismo, ¿no? El autismo de goce, cada uno con su cuerpo, propietario, que se cree propietario de su cuerpo a partir de decir mi cuerpo es mío, ¿no? O sea, una reascensión de la figura del yo al cenit social, ¿no? Yo digo mi cuerpo es mío. Bueno, partiendo de esa idea del autismo, tal vez hay que plantearse que es la responsabilidad ética de cada analista, pensando en el autismo, en una entrevista, en 2 entrevistas, en 5 entrevistas, la construcción de un borde, porque si hay autismo, lo que hay que construir es un borde. Y la lúnula, ¿no? Que yo no sabía muy bien qué quiero, ese concepto no lo entendía, ¿no? Como un borde. Pensaba que algo de eso está en el título, ¿no? La posibilidad de señalar en una entrevista un guión, ¿no? El sujeto viene con un enigma, ese uno. Algún guión ahí, algún saber en torno a ese enigma, ya produce un primer escrito, un primer sentido para ese sujeto que vino sin ningún sentido, que le arma un borde, en el sentido de una frontera, ¿no? Entre eso que padece en el cuerpo y que no lo sabe, que no sabe que está relacionado con su... Porque a mí me gusta pensarlo de esa perspectiva. No saben los sujetos que eso tiene que ver con algo de su historia. Y la construcción de un borde les permite armar marco, tal vez, ¿no? Y a partir de ahí avanzar, y esta es la segunda cosa que me resonó de lo que planteaba Paola, a partir de ahí avanzar, a ver si se pueden correr un poco del individualismo contemporáneo, ¿no?
yo me retoco el cuerpo, yo decido qué sexo tengo, ¿no? Que para mí es el ascenso del yo. Si pueden avanzar un poco los sujetos del individualismo a la noción de singularidad, porque si bien son distintos, tienen una lúnula, individualismo y singularidad. ¿Por qué digo esto? Una lúnula, una frontera, porque sabemos que en el final del análisis hay varios caminos, y uno de los caminos es el saldo cínico. O sea que no siempre la singularidad nos deja fuera del individualismo. O sea que tienen una cuestión ahí de reversibilidad, individualidad y singularidad sobre la que hay que trabajar. Pero entiendo que si se habla de autismo, eso quería decir, la responsabilidad ética de cada uno de nosotros es, en una entrevista, construir un borde. Y a partir de eso permitirle a los sujetos ordenar un poco la angustia y tal vez ahí surja la pregunta de ¿qué tengo que ver yo con esto? Que es lo opuesto, entiendo, al yo digo, ¿no? No tiene nada que ver el yo digo con el qué tengo que ver yo con esto, que abre la posibilidad de algo analítico, ¿no? Entonces, bueno, me resultaba muy, muy piola como lo planteaba Paola, ¿no? Y pensaba que eso, que el próximo congreso apunta a esto, ¿no? Y cómo salimos de este embrollo. Eso quería plantear. Gracias Bueno, por la noche, muy interesante. gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Chiquitito, es como ¿Sí? ir con su mismo a la singularidad, ¿no? Exacto, claro. Sí, sí, Bueno, sí. Muy bueno ese aporte. Y lo que decías del título, en el hoy, Charlie, bueno, un poco de algo de eso se plantea Paula Usni en el artículo, donde dice, bueno, el título ya dice que las palabras tocan los cuerpos. El tema es el cómo y el hoy, ¿no? O sea, y hace esos dos tratamientos, esas dos vertientes. Yo sigo invitando a leer la lúnula. sí, Sí, claro. el tema en el hoy, Charlie, quizás lo podemos situar más fuertemente en eso que podemos nombrar así, que es la aversión por el lenguaje en la época. Y eso es de hoy, digamos, ¿no? Y esa aversión a esa dimensión íntima del lenguaje también, ¿no? Porque Claro. esa aplicación da un consentimiento que es del estilo del contrato, es un consentimiento para un otro que podría en algún momento hacer alguna acción penal. Y en ese punto está bien el título, es equívoco en el sentido de que una cosa es esperar que ese consentimiento garantice algo, lo que inmediatamente se pone en cuestión, porque uno puede decir sí y luego arrepentirse, o ese consentimiento que vale. Ahora, otra cosa es consentir al malentendido, en donde el otro no es el otro del contrato, sino el otro como lo más exterior íntimo mío, como lo dice Bassolsky, ¿no? Está esa dimensión del lenguaje que toca el cuerpo en las palabras singulares, digamos. Claro, que tendría más que ver con esto que decías vos, Nicolás, de reinventar lo íntimo en la palabra, ¿no? Sí, En relación a María Cristina Giraldo, ¿no? me gustó mucho esa expresión de Vinci Guerra. Me parece Sí, que muy va a lindo. ese punto, ¿no? De Sí. consentir al malentendido en términos de esa dimensión del lenguaje donde uno tiene que tener coraje, digamos, para avanzar. Por eso, Nico, Bueno, yo planteaba, perdón, ¿no? Y sí, jugaba con esta idea de el autismo es una posición de cierto tratamiento aversivo, si eso existe, con el lenguaje. Y que ese consentir, entiendo yo, es la posibilidad de permitir que otro, retomando lo de Paola, ¿no? Que otro, analista, lea eso que pasa, señale algo, y si ahí para mí hay un primer consentimiento, eso habilita, entiendo yo, al sujeto salir un poco de
de ese autismo Cierto. en el que en la pandemia todo el mundo, al que estuvo un poco obligado todo el mundo en la pandemia, ¿no? Estuvimos hablando solos frente a la pantalla 2 años. Acá estamos todavía. Entonces sí me gustaba jugar con esa idea. Con el consumismo. Bueno, ¿no hay alguna otra intervención? Me parece que ya estamos en horas, no sé si alguien quiere agregar algo más. Y si no, bueno, por supuesto, invitados y espero que causados también por nuestros invitados que han hecho un trabajo formidable acerca de la publicación. Una verdadera investigación han hecho porque han tomado otros números de la Lúnula. Paola, has investigado el CIEC, la sección corta, el seminario anual, las jornadas, realmente pudiendo hacer una trenza en el trabajo epistémico, ¿no? De acá de Córdoba. Te agradezco mucho, muy buen trabajo, excelente, y tu predisposición. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, y si no, nos despedimos. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a Excelente ustedes, gracias a vos. tu trabajo a partir del equívoco, que lo confesó también. Y gracias, Álvaro, por ese trabajo fino del área clínica, de las ambiciones, que aporta muchísimo justamente para esta lúnula que es, como decís, clínica, pero que sea herramienta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bueno. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias y atentos a la lúnula número 6 que nos espera. Buenísimo. Bueno, buenas noches Adiós, para todos. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Gracias.